del miedo. Bienvenidos al canal El Olor del Miedo. Como siempre te saluda tu fiel servidor Totenkov81. Hoy hablaremos sobre un caníbal que actuó en la ciudad donde estuve viviendo cerca de 3 años. Por si no os lo dije antes, yo vivo en Alemania, entonces para mí este caso es realmente especial. Abróchate el cinturón, que empezamos. Oskar Müller se disponía a entrar en el baño compartido de su edificio cuando se topó con su vecino Joachim Kroll, que le advirtió que su inodoro se había atascado. «¿Qué pasa?», preguntó el primero. «Tripas», creyó escuchar. De inmediato, Müller se acercó y comprobó horrorizado que flotaban pequeños trozos de carne en el agua. Inmediatamente, el joven corrió escaleras abajo para pedir ayuda. Poco después, varios policías registraron el apartamento de Kroll y hallaron el cadáver mutilado de una niña de 4 años y varios paquetes de carne humana guardados en el congelador. Acababan de cazar al caníbal de Ruhr, uno de los asesinos en serie más depravados de Alemania Occidental. A lo largo de su confesión, Kroll relató que durante 20 años cometió al menos 14 crímenes y decenas de violaciones. El tribunal lo condenó a 9 cadenas perpetuas. Nacido el 17 de abril de 1933 en Hindenburg, provincia de Alta Silesia, actualmente parte de Polonia, Joachim Georg Kroll creció en una familia sin apenas recursos económicos, siendo el pequeño de 8 hermanos, sin un padre presente, que murió en la Segunda Guerra Mundial. Con una constitución física enclenque y débil, de la de que sus compañeros de clase se burlaban, y con un coeficiente intelectual tan por debajo de la media que le obligó a abandonar los estudios. Fue aquella época, en el 1947, cuando Joachim comenzó a fantasear con matar a personas. Los Kroll se acababan de mudar a Alemania Occidental, Renania del Norte, y el joven trabajaba en una gran granja donde le enseñaron a desollar animales. Esto generó en él un impulso criminal que le llevó a la práctica 8 años después. No fue lo único. Aquella adolescencia, donde el despertar sexual era inevitable, supuso un momento de represión al no encontrar chicas de su edad con las que satisfacer sus estímulos. Este conjunto de factores supuso a tal grado de frustración y de resentimiento que terminó recurriendo a la violación como el único modo posible de complacer sus deseos sexuales. La primera vez que Kroll dio rienda suelta a su depravación fue el 8 de febrero de 1955. Tenía 21 años. Encontró a Ingrid Stred, de 19 años, paseando por la carretera rural próxima a Wastelstedt. La abordó y, cuando ésta trató de zafarse, la arrastró a un granero próximo, la apuñaló en el cuello y la violó con furia. Para asegurarse de que estaba muerta, la estranguló y abandonó el cadáver a pocos metros de una vereda. 2 años después, Joachim se trasladó a Duisburgo para trabajar como limpiador de baños públicos en el distrito de Lahr. Desde aquí viajaba a pueblos cercanos en busca de víctimas, principalmente en zonas boscosas más aisladas. 4 años tardó en volver a actuar, pero cuando lo hizo, mató por partida doble. Primero a Clara Tesmer, de 24 años, y un mes después a Manuela Knott, de 16. El asesinato de Clara fue un antes y un después en la carrera criminal de Kroll, porque inició su particular ritual. Destripó a la joven, se llevó partes de su cuerpo y se las comió una vez cocinadas. Lo mismo hizo con Manuela, a la que le extrajo trozos de muslos y de las nalgas. De nada sirvió que el depredador dejase rastros de semen y saliva en las escenas de los crímenes. La policía señaló a Heinrich Hoth como el verdadero responsable. Pero su injusta detención terminó trágicamente. El hombre se suicidó a la espera de juicio. Los asesinatos cesaron hasta el 1962, época en la que Kroll mató a 3 víctimas entre 12 y 13 años: Petra Giesa, Mónica Tafel y Barbara Bruder. En todos ellos, las niñas fueron violadas, estranguladas y devoradas sádicamente. Y una vez más cortó y se llevó algunas partes blandas de sus cuerpos. Pese a las semejanzas encontradas en los 3 crímenes, la policía descartó que se tratase del mismo autor al producirse en distintas ciudades. Así que buscaron a cualquier sospechoso con antecedentes por pedofilia y detuvieron a aquellos que no tenían coartada para la noche de los autos. 2 de ellos fueron condenados por las muertes de Petra y Mónica, mientras, una vez más, Joachim se iba de rositas. Un nuevo periodo de enfriamiento hizo creer a los investigadores que, pese a los 6 homicidios anteriores, ninguno estaba relacionado entre sí y, por lo tanto, no se trataba de un asesino en serie. ¿Cómo se equivocaban?
Desde el 1965 hasta el 1970, Kroll asesinó a 5 mujeres y a un hombre, este último novio de una de las víctimas al intentar salvarla. A lo largo de 20 años, Kroll desarrolló una especie de rutina criminal, casi siempre a la misma hora, para abordar y asesinar a sus víctimas. Esta consistía en la siguiente: cogía un medio de transporte público que lo llevase a una ciudad o un pueblo lejos de su residencia habitual. Caminaba en busca de un lugar apartado, zona boscosa, senderos, hasta dar con su objetivo, para después perpetrar el asalto. Aunque los ataques sexuales podían parecer similares, Kroll no tenía un método exacto, es decir, su modus operandi era prácticamente distinto con cada víctima. Ciertamente encontramos similitudes en la ejecución porque todas fueron estranguladas, pero no siempre empleaba sus manos, a veces también se valía de objetos como pañuelos. Ocurría lo mismo con la antropofagia. Si bien habitualmente cortaba a trozos los cuerpos, el modo de hacerlo variaba en la función de sus necesidades. De ahí la dificultad en realizar un perfil certero del sospechoso y encontrar un patrón común. Las equivocaciones policiales se dieron una y otra vez, hasta el punto de detener erróneamente a otros 4 sospechosos más. Por otra parte, de nada sirvió que Gabriel, una de las víctimas de 10 años, lograse escapar de sus garras, porque, temiendo por su vida, se calló y ocultó el incidente durante más de 10 años. Fue el propio agresor quien reveló este detalle a los agentes tras su detención. Después de este ataque llegaron 4 asesinatos más. El último supuso el fin del reinado violento de Kroll. Era el 3 de julio del 1976, cuando la pequeña Marion Keter, de 4 años, desapareció cuando jugaba en el patio de recreo próximo a su casa. Sus padres, alertados al ver que su hija no regresaba, la buscaron frenéticamente por todos lados. Preguntaron a los vecinos y, hasta al final, acudieron a la comisaría. Durante toda la mañana, varios agentes peinaron la zona en busca de la pequeña, hasta que Oscar Mull, residente de Duisburgo, les alertó de un terrible hallazgo. La fiscalía acusó al detenido de 13 homicidios y de un intento de asesinato, pero solo se pudieron demostrar 8 por falta de pruebas. Algunos se cometieron 20 años atrás. El juicio, que comenzó el 4 de octubre de 1979, se alargó durante 151 días, tiempo en el que Kroll prometió someterse a una intervención quirúrgica para eliminar sus impulsos sexuales. Ni esto se produjo, ni tampoco su falsa promesa le libró de la condena. El tribunal lo sentenció a 9 cadenas perpetuas y fue trasladado a la prisión de Rheinbach, donde murió el 1 de julio de 1991 a los 58 años. Aquellos que investigaron su caso siguen sin entender el comportamiento perturbador de este caníbal germano. Kroll jamás se arrepintió de sus actos. Esperando que este vídeo haya sido de tu agrado, sin más se despide tu fiel servidor Totenkopf81. Solamente te pido un like y una suscripción. Te pido que me ayudes a compartir mis vídeos. Cada día somos más seguidores de lo más oscuro y lo más perturbador. Hasta pronto.